Yo partí, pues, me interesa pensar que lo que estuvimos trabajando, más allá de la excepción de El hombre de la cámara, fue el documental contemporáneo, no el documental. O sea, no hicimos una historia del documental mundial, con todas sus formas, desde que nace el cine, etcétera, sino como algunas líneas del documental contemporáneo. Hay, por supuesto, lo voy a decir ahora, pero cuando vean después la ficha técnica, digamos, la lista de películas ahí en el blog del taller, van a ver que hay como una predominancia a ciertos tipos de documental, o a cierta forma de entender el documental, ¿no? Hace un par de semanas, o un mes, ¿cuándo fue que estuvo Daniele Notorini? Hace un mes más o menos. Vino a dar una charla que estuvo muy buena sobre los conceptos de amigo-enemigo en el documental, en el cine italiano contemporáneo. Y estuvo muy bueno, yo lo pude entrevistar. Y en un momento él hizo una distinción que me pareció como muy acertada. Él ya acaba de sacar un libro vinculado al documental contemporáneo. Él programa a su vez un festival, el Festival de Hipópoli en Florencia, que está dedicado al documental, ¿no? Y hablamos mucho acerca de eso, porque hoy es re difícil decir, bueno, hago un festival exclusivamente dedicado al documental. ¿Y qué pasa con esas formas en las que la ficción aparece, se mete, o la cantidad enorme de variantes del documental, ¿no? Entonces, como que la noción de documental, como lo entendíamos antes, quedó vieja. Y él decía que sí, que era muy difícil, sobre todo porque él, en tanto programador, de repente se encontraba con que tenía que ver un montón de documentales televisivos que habían sido pensados, gestados para la televisión, y a los que les agregaron 10 minutos más para que superara la hora y pudiera entrar como película, ¿no? Entonces había mucho documental de reportaje a cámara, con material de archivo, o sea, más convencional. Y era muy difícil, digamos, porque el desafío del festival es justamente tratar de como dar cuenta de las diferentes variantes del documental contemporáneo. Y él en la entrevista, además, y esto es lo más importante, hacía como una distinción entre un cine más como de observación, de poca manipulación y demás, y un cine que se hacía cargo de que el documental era un terreno de manipulación, un terreno en donde la realidad no hablaba por sí sola, sino que había que hacerla hablar, ¿no? Y en un momento yo le pregunté cuál de las dos vertientes creía él que tenía más futuro, que podía seguir desarrollándose y adquiriendo nuevos rostros, ¿no? Y él me dice, y el segundo, está claro, ¿no? Yo partí de ahora voy a tratar de explicar por qué. En el diccionario del cine, también un lugar común, empezar una charla con una definición, pero bueno. Este diccionario, si pueden, lo recomiendo, si pueden comprarlo, conseguirlo, lo recomiendo mucho, porque en realidad más que diccionario es como un glosario de ensayos sobre diferentes conceptos del cine, de Eduardo Russo, ojalá que lo reedite de nuevo. Se llama Diccionario del Cine, Diccionario Crítico del Cine. Y él menciona a John Grierson como el fundador del documental, ¿no? Hay como muchas polémicas. Hay mucha polémica en relación al documental. No todos coinciden en quién es el fundador. Algunos dicen que son directamente los Lumière, los fundadores del cine, los fundadores del documental. En algún momento lo charlamos acá. Él toma una decisión, como por supuesto la tomamos todos los que estamos acá, y la tomo yo cuando decido decir, bueno, estos son para mí los exponentes de lo que podría definirse como un documental contemporáneo, ¿no? O sea, yo me hago cargo que para mí esto, lo que vimos, representa algo de lo más interesante del documental contemporáneo. No digo que se agota ahí lo que está sucediendo con el género hoy, pero eso es para mí lo más interesante, ¿no? Dice Grierson, bien escueta la definición, dice: el documental es un tratamiento creativo de la realidad. Listo. ¿Ya?
Dice Grierson, puesto a definir el documental, lo explicó como un tratamiento creativo de la realidad, en una fórmula que solo aparentemente es simple, ¿no? Está buenísima la definición, porque es bien sintética, como las buenas definiciones, pero no dice mucho. Lo que sí me llama la atención de esa definición es esto de tratamiento creativo de la realidad. Porque ahí hay como una distinción, ahí es como va al hueso. ¿Por qué? Porque eso es lo que distingue el documental de reportaje televisivo del documental cinematográfico, ¿no? En el documental cinematográfico hay una pretensión estética, ¿no? De que eso se conecte con una realidad, pero también sea arte. En cambio, en el documental televisivo, que puede ser interesante o no, no estoy diciendo eso, sobre todo si el tema lo es, porque la forma no va a ser muy novedosa seguramente, pero no está esa pretensión. Hay otras pretensiones que van por encima, ¿no? Una pretensión más periodística, depende del canal, científica, ¿no? Pero que lo estético pasa a un segundo plano, porque la forma se reduce al trabajo de oficio que pueda tener el realizador. Y hay realizadores de documentales televisivos que tienen muy buen oficio. Los de Canal Encuentro fueron un ejemplo, digo fueron porque ya no se ven nuevos documentales de Encuentro, casi. Pero esa era una definición de Grierson. Yo quería proponerle una definición como distinta, más personal, porque me parece que a partir de los documentales que vimos, y ya más llevado al terreno del documental contemporáneo, porque por ahí, si hacemos una historia del documental, si hubiéramos hecho eso, obligadamente deberíamos haber hecho una distinción entre documental clásico o documental en sus orígenes, documental moderno y documental contemporáneo. Nosotros dijimos, bueno, no, vamos a trabajar el documental contemporáneo. Sí, hicimos el paréntesis, nos fuimos al hombre de la cámara, pero la mayoría de las películas que vimos no tienen más de 10 años. O sea, vimos el Picasso de Persia, Los Rubios, que es una de las pocas que tiene más de 10 años, M, El hombre de la cámara, Capturando a los Friedmans, Juego de escena, No intenso agora, Sans Soleil, que es de los 80, Heima, El otro día, El silencio es un cuerpo que cae, y hoy vamos a ver La hora del lobo, ¿no? Salvo 3, la mayoría no tiene más de 10 años. Y para mí, más que el tratamiento creativo de la realidad, lo que me parece interesante de rescatar del documental, y después voy a explicar para mí qué es lo que cuestiona el documental contemporáneo, qué es lo que viene a cuestionar del documental anterior, ¿no? Del documental clásico, para mí es que se trata como de un modo de entender, un modo distinto de la ficción, por supuesto, de entender la relación entre el que observa y lo que es observado. Es como bastante abstracta la cosa, pero después voy a entrar como a precisar un poco. Por supuesto que se parte de una idea de realidad, o sea, se conecta con la realidad de alguna forma, con todo lo ambiguo y complejo que es pensar en la noción de realidad, lo real y todo lo demás. Digamos, no nos vamos a ir hacia ese terreno que es más filosófico y en el que no terminaríamos más. O sea, si nos metemos ahí, viste, la realidad, lo real, el punto de vista, la verdad, ya está, no terminamos más. Hagámonos cargo de que hay una realidad que existe, que nosotros más o menos la compartimos y pasemos a otra discusión, ¿no? Pero vuelvo a esto, un modo de entender la relación entre el que observa y lo que es observado. Para decirlo de otra forma, entre el que filma y lo filmado, entre el que pregunta y el que responde, entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? En definitiva, entre el que está delante de cámara y lo que o el que está detrás. Perdón, al revés, sería el que está detrás de cámara y lo que o el que está delante. Nosotros vimos como varias formas de entender el documental. Creo yo que hubo como una fuerte carga autoral en los documentales que vimos, en el sentido de que el director está presente, muy presente, en muchos de ellos, ¿no? Vuelvo a repetir, para mencionar algunos, Los Rubios, M, No intenso agora,
el otro día, el silencio es un cuerpo que cae. O sea, la directora asume el lugar desde el cual está pensando, observando, mostrando, y a veces lo asume poniendo su propia voz o su cuerpo, ¿no? Como en M de Prividera, como en el, ¿cómo es? En el otro día de Ignacio Agüero. Pero hay un montón de formas de pensar el documental, como, ¿cómo decirlo?, como subgéneros. No es tan común pensar en subgéneros dentro del documental, porque pareciera que uno ve una ficción y dice, bueno, pues uno va a ver una película y no dice, ¿qué fuiste a ver? Fui a ver una ficción muy interesante sobre... No, en general uno dice, fui a ver un policial, una película de terror, una comedia, me encantó, un drama, un melodrama tremendo, una película de acción, etc., ¿no? Ahora, cuando uno va a ver un documental, dice, fui a ver un documental, ¿no? No dice, fui a ver un autorretrato, un retrato, un found footage, un ensayo cinematográfico. Porque además, por otra parte, está esta idea de que el documental, cuando uno habla de documental, habla de un tipo de documental, ¿no? Un tipo de documental que tiene ciertas características, más de reportaje, más de trabajo con material de archivo, más de entrevistas a cámara, donde la persona está sentada y habla. Y está esta idea todavía más profundamente de que hay películas y hay documentales, que es muy gracioso, pero todavía se sigue pensando. Hay gente que lo dice así abiertamente. No, ¿qué fuiste a ver? No, un documental. ¿Pero una película o era un documental? Era un documental. Está bien, ¿no? Una cosa rara, no sé bien por qué sucede eso. Yo supongo que porque la televisión se apropió del documental, ¿no? Entonces como que es difícil pensar en otras formas de entender el gran género, ¿no? Y digo el gran género como el otro después de la ficción, ¿no? Pero podemos pensar que dentro del documental contemporáneo podemos encontrar retratos, autorretratos, diarios cinematográficos, ensayos, documentales que trabajan con material de archivo, que lo manipulan, es decir, se meten con el found footage directamente, trabajo de manipulación, con el documental de creación, con el cine observacional, con el reportaje periodístico televisivo, con el de divulgación científica, ¿no? Y después están los cruces con la ficción, que son como cada vez más habituales y cada vez como que aparecen más, ¿no? Esto de el docudrama, el reality, el falso documental. Eso, lo del falso documental, es como sintomático también en algún punto, porque en general cuando uno ve un falso documental, más que falso documental, es como una parodia del documental convencional, ¿no? Digo, Selig, por ejemplo, de Woody Allen. Sí, Selig de Woody Allen es un buen ejemplo, además es buena la película, es muy divertida. Es sobre este tipo que era como un camaleón, no sé si la vieron. Woody Allen hace como un falso documental sobre un personaje que es camaleónico, que como que se mimetiza con los que están al lado. Entonces se vuelve negro, viejo, joven, músico, vietnamita, chino. Es muy gracioso, ¿no? Mujer, no importa. Pero hay entrevistados, hay una voz en off que va hablando como si esto fuera posta, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay falsos documentales que parodien el cine de observación o el autorretrato. En general, el falso documental parodia al documental científico o al documental de reportaje, ¿no? De entrevista. Entonces, son entrevistas falsas, los actores hablan, pero es como la estructura es la convencional, ¿no? O sea, parte de una idea. Por eso quizás el falso documental en tanto género, salvo que sea muy interesante lo que quieren contar, como forma no es tan interesante, digamos. Como que puede ser gracioso, sobre todo si se inscribe dentro de la comedia, puede funcionar. Ahora, si no, no tiene mucho sentido el falso documental. Es raro encontrarse con ejemplos como Pequeño Diccionario Ilustrado de la Electricidad. Eso es como un falso documental que tiene elementos de, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película en la que hay este personaje que es Villeneuve, que atraviesa la historia del siglo XX, que vivió como 150 años y permite explicar, porque estuvo con todos los poderosos,
permite explicar la historia, el desarrollo y el esplendor del capitalismo, o sea, es un delirio, pero digamos juega, en tanto falso documental, con las formas del documental científico. Porque incluso el tono es neutro, ¿se acuerdan? Es como... ¿Podríamos poner ahí aquella búsqueda de la bruja Blair Witch? Claro, bueno, eso es como un reality, es un falso reality. Está bueno, sí, totalmente. Eso ya no es una comedia, es más bien de terror. Es un buen ejemplo, sí, totalmente. Porque ahí lo que está haciendo es jugar con las claves del realismo, pero no el realismo de ficción, sino el realismo del documental, ¿no? Son unos pibes que incluso van a hacer, como dice Tona, para usar la expresión que usó recién, es como una puesta en abismo, ¿no? Estamos viendo una película sobre unos pibes que están haciendo un documental y que filman todo el tiempo. Están filmando un documental. Pero digamos, lo cierto es que no, es muy raro encontrarse con películas que tomen cada uno de estos subgéneros de una manera como pura. No es tan común, siempre hay como cruces, ¿no? Como que el documental contemporáneo, y fíjense, hagan un repaso por las películas que vimos, es más bien como un espacio de intersecciones, ¿no? En donde se cruzan, puede haber una película, a ver, sin ir más lejos, El silencio es un cuerpo que cae, se puede pensar como retrato, como el retrato de una joven de su padre, pero también indirectamente como un autorretrato, porque lo que está mostrando la toca a ella personalmente y interviene en la constitución de su identidad, en sus preguntas fundamentales de ellas, ¿no? Personales. Pero también por otra parte hay un trabajo con material de archivo, doméstico, hay reportajes, o sea, hay entrevistas también, porque hay como varias capas en la película, ¿no? Está ese repaso a partir de esas imágenes, un repaso crítico, casi ensayístico también, ahí hay otro como subgénero, ¿no? De análisis de esas imágenes, hay entrevistas a cámara, hay una voz en off que está trabajada, hay como varios recursos que parecieran como pertenecer a diferentes subgéneros, ¿no? Es raro encontrarse con documentales como los de Frenkel, por ejemplo, en los que se concentran en un personaje. No todos, ¿no? Pero uno, Jorge Mario, René Lavant, ¿no? Y es una película que gira en torno al personaje y no se exsale de eso. No quiere reflexionar sobre la magia, sobre lo que significa vivir en la provincia de Buenos Aires, sobre la fama, no interesan tanto los temas universales. Sí, pero de rebote, por supuesto, porque cada caso particular encierra un universal también. Alguien se puede sentir identificado y puede cada caso estar hablando de alguien más o de algo más, ¿no? Pero lo que creo que viene a cuestionar el documental contemporáneo son como tres pilares del documental clásico, que lo hemos mencionado, hay cosas que estoy repitiendo. Una es la idea de realidad, ¿no? La realidad como algo rígido que está ahí y que habla por sí sola, ¿no? Que es como muy fuerte en ese documental observacional que dice que la cámara se debe prender y entra a la realidad y lo único que el cineasta tiene que hacer es tratar de poner la cámara, hacerla desaparecer, ¿no? Esta idea de la mosca en la pared, para que la cosa suceda, ¿no? Eso es como muy fuerte, eso es lo que decía Daniele, que va a desaparecer, que en algún momento va a desaparecer, porque ya nadie cree inocentemente de que eso que está frente a cámara no implica, aunque sea una mínima manipulación. Siempre hay alguien, lo dije un montón de veces, que decide qué observar, cómo se recorta el plano, qué vamos a ver, qué no vamos a ver arriba, abajo, a los costados, detrás de cámara, y sobre todo por cuánto tiempo lo vamos a ver. Entonces como que ya hay una serie de decisiones que hacen que sea difícil pensar en lo observacional, como si
como si la mirada pudiera estar ajena a ese conjunto de decisiones, ¿no? Indirectamente, o casi como de la mano, lo que viene a discutir es la idea de objetividad, la idea de verdad cinematográfica. Pensemos para mí como que los mejores ejemplos en ese sentido fueron Capturando a los Friedmans, que nosotros la veíamos, escuchábamos las entrevistas y no sabíamos quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo, ¿no? ¿Se acuerdan la de la...? No la vieron ustedes. La de la familia acusada de pedofilia. Entonces vos nunca terminabas de saber qué había pasado verdaderamente, ¿no? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba diciendo la verdad? Todos parecían convincentes. Era difícil, por otra parte, posicionarse por un montón de problemas como morales que aparecen en la película y que nos ponen en una situación como muy incómoda en tanto espectadores, ¿no? Pero el otro caso, por ejemplo, es Juego de Escena, en donde directamente Coutinho está trabajando con la noción de verdad cinematográfica, ¿no? Hay como una excesiva confianza dentro de la tradición del documental a el testimonio brindado frente a cámara por una persona, ¿no? Es como que el testimonio te conecta automáticamente con eso que pasó. Es verdad. No está mintiendo. El entrevistado no miente. Por supuesto, todos sabemos que sí. Estoy hablando de que el género en general cree en la entrevista a cámara. Por eso prevalece en tanto recurso, ¿no? Es más, prevalece la palabra, más que el rostro, más que el cuerpo, más que... Eso es una decisión que toma Coutinho. Primero dice, está bien, mi documental se va a basar en entrevistas, en lo que estas personas puedan contar con palabras. La palabra va a ser importante, pero también va a ser importante la postura, la pausa, el tono de la voz, las inflexiones, los gestos, ¿no? Por eso no corta, o sea, esto es muy raro, digamos, dentro del documental. El documental televisivo confía en las entrevistas, pero te empieza a entrevistar, yo lo quiero entrevistar, por ejemplo, a Omar, y él habla 5 segundos y yo ya emparcho lo que él está diciendo mientras lo sigo escuchando con fotos de su infancia, si está hablando de un acontecimiento político con imágenes o fragmentos, material de archivo, ¿no? Porque lo que me importa es la palabra. El rostro de Omar, el silencio, la postura, la incomodidad que puede llegar o no a manifestar frente a una pregunta no me importan. Me importa lo que pueda decir con palabras, el dato, ¿no? Y por último, la idea de como que el documental debe aportar un conocimiento claro, ¿no? Es decir, el documental debe ser didáctico. Debe ser didáctico. No puede ser opaco. No, perdón, sí, claro, sí, no puede ser opaco. Tiene que ser transparente. Está claro que muchas de las películas que vimos no responden a esa característica. Creo que el hecho más extremo, que es una película fundante del documental contemporáneo, es Sans Soleil, ¿no? ¿Qué es Sans Soleil? Todavía se lo siguen preguntando los críticos y los teóricos, nadie puede responder, ¿no? Es una cosa extrañísima. Yo lo que hice, como para sintetizar algunas ideas vinculadas a una posible definición del documental contemporáneo, fue enumerar 5 grandes características, algunas de las cuales ya más o menos las mencioné o las fui mencionando a lo largo de todas estas conversaciones, que son las que querría como compartir para pensar en las películas que vimos. Yo lo que hice fue, más que nunca, la lista de películas que vimos estuvieron conectadas como si fueran un recorrido, ¿no? Agradezco que en algún momento Tona lo haya notado y lo haya mencionado, porque mi idea justamente era como generar un recorrido de lectura que nos permitieran como ir conectando las películas, ¿no? Como si fuera un camino, un recorrido.
Entonces por ahí empezamos a ver vimos Los Rubios y M, que son dos películas sobre hijos de desaparecidos que vuelven, ¿no?, a aquel momento en el que ellos eran muy chicos y que involucraron directamente a sus padres, pero también a toda una generación y a todo un país, desde el autorretrato, desde más la forma, en el caso de Prividera me parece más la forma del diario cinematográfico, ¿no? Él como que nos permite acompañarlo en un proceso de investigación, casi detectivesco, ¿no?, para tratar de entender qué pasó, a dónde la llevaron, dónde murió su madre, si militaba, si no militaba, en qué medida, con quién estaba conectada, etc. Y las dos se preguntan, esto es como muy interesante para pensarlos en conjunto, las dos se preguntan acerca de la posibilidad de configurar una memoria política, no una memoria personal, sino una memoria colectiva, ¿no? Con todo lo complejo y problemático que resulta, porque estamos hablando de la historia y la historia no se lee de una sola forma, ¿no? Pero por lo menos es interesante detectar cuáles son las voluntades que tienen esas dos películas, ¿no? Porque en Los Rubios, Albertina Carri pareciera como, a partir de esta puesta en abismo, a partir de la decisión de involucrar a una actriz que la interprete a ella, después de terminar con estos personajes que van caminando, entre los cuales está ella, por el medio del campo, con esas pelucas rubias y demás, como que es un salirse de esas preguntas, ¿no? Las preguntas dicen, no voy a obtener respuesta, no voy a obtener las respuestas que busco, invento este laberinto, un laberinto sin salida, y nos mete ahí en ese laberinto, y el resultado es, bueno, no, ya está, no se puede volver al pasado, es un conjunto de imposibilidades la película, no se puede volver al pasado, no se puede entender eso que sucedió, listo, lo único que queda es armar una comunidad, armemos una comunidad nuestra y empecemos, vamos para adelante, ¿no? Pero vamos para adelante dejando eso atrás, ya está, se cerró, casi como un trauma, ¿no? Digamos, listo, lo resolví, lo identifiqué, ya está, no puedo decir nada. Prividera es opuesta, digamos, la voluntad es opuesta, es necesito saber, necesito seguir preguntando, porque las respuestas que estoy buscando no son personales, son respuestas que deberíamos necesitar todos, ¿no? Esto está abierto, no hay nada cerrado. Esto nos pasó a todos, hay que seguir preguntando. Después yo hice como una dupla entre Capturando a los Friedmans y Juego de Escena. Cuando las vimos, la pensamos en conjunto en algún punto, ¿no? Por esta dificultad de descifrar quién estaba mintiendo y quién estaba diciendo la verdad, ¿no? Porque pone la noción de verdad dentro del documental en tela de juicio. Nosotros no sabemos quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad en la película. ¿Quién es actriz y quién es la verdadera en el caso de Juego de Escena? Y al mismo tiempo nos hace pensar, para mí Juego de Escena es muy valiosa porque sí puede aparecer la verdad dentro de la ficción también, ¿no? O sea, en esa actriz que está representando a otra persona, o sea, se está haciendo cargo de un testimonio que no es el de ella, que no es verdaderamente el de ella, puede surgir una verdad. La verdad de la escena, la verdad del cuerpo, la verdad de las emociones, ¿no? Uno llora frente a una película, ese llanto es verdadero. El objeto, quizás no, porque es una ficción, es una película, pero digamos el resultado, la consecuencia física. Y si a mí me están filmando mientras veo una película y mientras estoy llorando, hay algo del orden del documento, o sea, a mí no me pasó eso, pero me está emocionando. Entonces hay algo verdadero ahí. La actriz, por otra parte, se maquilló, pero esa es su voz. Esos son sus ojos están hablando, ella no puede controlar todo. En ese sentido, llevando la noción del documental, ¿no? Ya no como género, sino como una dimensión del cine, uno puede pensar que ver una película de Humphrey Bogart en los años 30, otra en los años 40 y otra en los años 50, es también encontrarse con un dato que es del orden del documental, porque su cuerpo, su rostro y su voz cambió. Entonces, cuando uno ve Harry Potter, ¿no? Desde la primera hasta la última, uno ve también el crecimiento de un pibe,
¿no? ¿O acaso la filmografía de Truffaut y de Jean-Pierre Léaud no es del orden del documental también? Uno no está viendo cómo Jean-Pierre Léaud crece. O en Antes del amanecer, antes del atardecer, antes de la medianoche, ¿no? Hay como otra dupla que podemos pensar entre No Intenso Agora y Sans Soleil, que es más del terreno del ensayo, ¿no? Un terreno en el que decididamente la realidad no habla por sí sola, sino hay que hacerla hablar, hay que revolverla, pensarla, juntar imágenes y ver qué pueden decir en conjunto, ¿no? ¿Qué pueden decir como una síntesis, ¿no? ¿Qué puede salir de eso? Me parece que Heima en ese sentido fue como una de las más como clásicas, Heima la de la banda, pero clásica en el sentido de que hay una entrevista, hay como una cosa de casi del orden de lo periodístico, ¿no? Lo sigo, pero la incluí porque es un buen ejemplo, digamos, es un buen ejemplo porque entiende que lo importante de lo que estamos viendo es lo que generan ellos, o sea, ¿no? Lo que genera la música que ellos hacen, lo que generan ellos en un sentido casi temperamental, ¿no? Sus actitudes, su forma de manifestar su arte y demás, y también el modo en que ese espacio y esa cultura influyen en su música, ¿no? Pero en ese sentido es como un caso peculiar porque las canciones se muestran enteras, se escuchan enteras, y ya hay muy poco de parche visual, o sea, los vemos tocando y los vemos tocando. A veces sí, se corta la conexión con ese momento y vemos imágenes del río, de la montaña, de esos paisajes que los rodean y los constituyen, ¿no? Pero es como muy respetuosa la película, ¿no? De eso. De hecho, de las que vimos creo que debe ser en la que menos aparece el autor cinematográfico, digamos, la voz esa autoral, ¿no? No importa, porque son ellos los autores, ¿no? Es curioso, para mí está buenísimo pensar en el Picasso de Persia en ese sentido, digamos, la voz. ¿De quién es la voz en esa película, no? Porque ella, la directora, de algún modo le presta la voz, entonces el retratado se vuelve autor también. E interviene, él dice, ¿sabés que yo quiero que pongas la cámara allá? Esto corta, no corta, al final pon esta música. O sea, como que el retratado participa de la creación del documental. Es una cosa como rarísima, hermosa. Lo que sucede en El otro día, volviendo por ahí al tema de M, al ejemplo de M, es más del orden del diario también, del autorretrato, del retrato, pero del diario íntimo también, ¿no? Si bueno, pasan los días, ese es el otro día, este es otro día, ¿no? Querido diario, este es otro día, el pájaro, otro pájaro llegó a la fuente, el sol pegó contra la foto de mis padres pegada en el armario, digamos, uno podría traducir la película en esos términos, es un diario. Hoy me tocó la puerta tal, fui a la casa, ayer fui a la casa, el miércoles me tocó la puerta tal, ¿no? Hay como un transcurrir que es lo que de algún modo, digamos, sostiene la estructura de la película. No hay una estructura narrativa que viene puesta encima, sino que es como que, bueno, es el paso de los días el que le va dando un orden a la película, le va sumando capas y en algún momento no se corta, sino porque alguien va a tocar la puerta mañana, pero bueno, en algún momento decido cortar la película y la corto acá. Quizás cuando Agüero sintió que lo que había visto, lo que había entrevistado, a quienes había entrevistado ya le permitía generar como completar el mapa, ¿no? Y en El silencio es un cuerpo que cae. A mí me encanta que hayamos podido de algún modo terminar o este recorrido, digamos, se termina con la que vamos a ver ahora, pero en El silencio es un cuerpo que cae hay como para mí una confluencia, si bien tiene elementos, coincido con lo que dice Nora, acerca de que la película tiene elementos
quizás más clásicos, ¿no? Hay entrevistas, hay material de archivo y demás. Para mí se da como una confluencia entre diferentes de estas formas, ¿no? Hay algo de el trabajo con material de archivo, hay algo de retrato, hay algo de autorretrato, algo de ensayo, hay algo de documental de creación, ¿no? En un sentido, por supuesto, como muy amoroso, de nuevo. Y esto para mí es como muy, muy fuerte en la película, y no lo dijimos recién, y es que ese trabajo con el material de archivo, de algún modo construye como un puente entre ella y su padre, porque su padre es el que pone las imágenes y la hija es la que a través del montaje ordena esas imágenes, ¿no? O sea, le da forma, le da otra forma a lo que el padre registró. Y lo que el padre estaba diciendo quizás sin saberlo, ¿no? En esto retomo lo que dice Salles en No Intenso Agora. Uno no siempre sabe lo que está filmando. Quizás el padre cuando filmaba el David no sabía que estaba filmando ese goce estético o ese erotismo o esa fascinación por el cuerpo masculino, ¿no? En el David, por otra parte, ¿no? Que debe ser como el cuerpo más bello de la historia de la escultura, de la historia del arte, ¿no? Uno de los cuerpos más bellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que el padre es el plano, la hija es el montaje, ¿no? Me parece como muy bello eso, ¿no? Ella viene para sacar, para usar una palabra que usó Carmen en su texto, para sacar a su padre de la clandestinidad, ¿no? Para sacar por eso es amorosa el documental, por eso es enternecedor, ¿no? Ella, a través de las formas cinematográficas, a través de sus recursos, lo saca de la clandestinidad, le da imagen a su padre. Es como muy bello eso. Yo enumeré 5 características del documental contemporáneo. En primer lugar, para mí es como que es interesante, como una vía de acceso para pensar el documental, ¿no? Puedo pensar que oscila entre la manipulación y la contingencia, es decir, entre el control y el azar. Un caso extremo en un caso, el de la manipulación, podría ser el de Capturando a los Friedman, en donde hay toda una investigación previa y él ordena el montaje de una manera muy precisa, sabiendo lo que quiere generar y de qué modo trabajar los materiales y las entrevistas para generar un efecto, porque es efectiva la película, muy efectiva. Uno siente que va de un lado para el otro, o sea, está controlando de manera muy precisa los materiales, ¿no? Y el otro extremo podría ser el de Agüero, ¿no? En donde él simplemente está en su casa esperando, ¿no? Hay una actitud de espera, de apertura, de contemplación, ¿no? Un día está en la oficina, tiene la cámara en la mano y ve cómo el sol se va corriendo, digamos, el rayo del sol se va corriendo y ilumina la memoria de sus padres, mejor dicho, ilumina la foto, ¿no? Y se va. Eso pasó ese día. Al otro día el sol se corrió, ya no volvió a suceder. La rama se corrió. No. ¿Cómo hizo? Bueno, estaba ahí en ese momento, estaba abierto, estuvo mucho tiempo en su patio, porque además pertenece a una clase social, no recuerdo quién lo dijo en ese momento, en esa discusión, pertenece a una clase social determinada y tiene tiempo para estar en su patio, ¿no? Y puede contemplar lo que sucede con las aves. Esto es como muy, muy bello también, ¿no? Pero también abierto a que va a conocer al que toque su puerta, ¿no? En ese sentido es como una técnica de recolección de datos bien azarosa. Él no dice, bueno, voy a ir a tal barrio y voy a entrevistar al primero que me atienda, o voy a ir a tal otro. No, él dice, voy a entrevistar al que me toque la puerta. Él no sabe, no tiene ningún control acerca de quién puede tocar su puerta. En un segundo sentido, me interesa pensar lo que sucede en muchos documentales contemporáneos, varios de los cuales vimos, cuando se pasa del drama personal al drama colectivo,
¿no? En ese pasaje que va de la historia individual a una historia que puede incluir a otros. Silencio es un cuerpo que cae, El otro día, M, Los rubios, ¿no? Incluso los fragmentos de En No Intenso Agora que Salles recupera de su madre, ¿no? Los fragmentos domésticos, ¿no? Juego de escena, ¿por qué no? Digamos, no es el drama personal del director, pero son dramas puntuales que se conectan con la historia de un montón de mujeres brasileñas, mujeres de todo el mundo, ¿no? En un tercer sentido, en relación a este segundo sentido, yo quería leer una cita de este texto que yo les recomendé de Adrian Martin sobre el cine de Kawase, de Naomi Kawase. Después abro y me dicen, preguntan lo que quieren o comentan. Dice: el autorretrato no es un mero relato, confesión o dramatización distanciada de la propia historia. Procede más bien como una serie de indicios, expresándose sobre todo a través de listas de objetos queridos, inventarios de lugares llenos de significado, haciendo aparecer, en palabras de Bellur, una fugaz prueba de identidad. Leo de vuelta. Y piensen en Los rubios, y en este momento en el que Carrie, a través de la actriz, enumera las cosas que le gustan y que no le gustan. ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Se acuerdan? No. El autorretrato no es un mero relato, confesión o dramatización distanciada de la propia historia. Procede más bien como una serie de indicios. Piensen también en Sans Soleil, ¿no? Esa lista de cosas que a uno lo movilizan. ¿Se acuerdan? La lista de cosas que me emocionan. Procede más bien como una serie de indicios, expresándose sobre todo a través de listas de objetos queridos, inventarios de lugares llenos de significado, haciendo aparecer, en palabras de Bellur, una fugaz prueba de identidad. Muy bonito lo que dice ahí. En un tercer sentido, una tercera característica, esta la voy a ordenar al último porque tiene que ver con la película que vamos a ver hoy, y eso me permite como ya arrancar y presentarla y conectarla con otra que vimos. En un cuarto sentido, preguntarse cómo aparece la voz de ese autor del cual estábamos hablando, hasta qué punto interviene en la ficción y hasta qué punto está afuera, ¿no? Un caso como muy paradigmático, muy fuerte, que es el de Sans Soleil, porque el relato está escrito en primera persona, se conecta con lo que moviliza y con lo que piensa y con lo que observa Chris Marker, pero en realidad la voz no es de Chris Marker, sino de una mujer que él decide, ¿no? Está escrita en primera persona, pero entonces como que hay como un desfasaje. Él se corre, confiesa, pero confiesa en la voz de otra, de una actriz. Algo parecido hace Albertina Carri con esa actriz, ¿no? Es la actriz la que habla por ella, ¿no? La que dice: yo soy Albertina Carri, me gustan las flores, me gusta el olor de la tierra después de que llueve. No me acuerdo muy bien qué es lo que dice, pero... Y por último, la fuerza que tiene, y esto como para mí es como clave, sobre todo en 2 o 3 películas que vimos, en esta última, en Silencio es un cuerpo que cae, pero también en No Intenso Agora, en Sans Soleil, es el peso de las imágenes por encima de las palabras, ¿no? Las palabras no alcanzan, nadie quiere nombrar la cosa, como en El silencio es un cuerpo que cae, entonces me veo obligada yo, en tanto directora, a decir, bueno, finalmente lo que me dijeron los amigos de mi padre es que mi papá estuvo en pareja con un hombre durante 11 años antes de conocer a mi mamá, ¿no? Pero sobre todo, digamos, para mí como que en ese sentido de la mejor película que vimos para ilustrar este punto es No Intenso Agora, ¿no? En donde el cineasta entiende que en ese material de archivo se puede decir algo nuevo acerca de una época, acerca del Mayo francés, acerca de lo que ocurrió a fines de esa misma época en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no?
Las imágenes quizás no sean tan precisas como las palabras, pero descubren otros misterios, ¿no? Misterios mucho más interesantes. No siempre, pero en algunos casos, cuando ya pareciera estar todo agotado, pareciera que ya se dijo todo acerca de una época, aparece una película como El silencio es un cuerpo que cae. O parece que se dijo todo acerca del Mayo francés y aparece en Un intenso agora, ¿no? Como que, pero ¿y por qué aparecen? ¿Para encontrar un archivo en el que Cohn-Bendit dice algo distinto? No. Para pensar esas imágenes de nuevo, ¿no? Para pensar la relación que había entre ellos y los sindicalistas, entre ellos y los obreros, las mujeres dentro de ese movimiento, los negros dentro de ese movimiento. Y la tercera, digamos, yo la incluí como tercera característica, pero que me conecta con la película que vamos a ver hoy. Este orden no es aleatorio. Es que el documental contemporáneo, no todos por supuesto, pero muchas variantes del documental contemporáneo, se acercan al acontecimiento político entendiendo que hay una dificultad, digamos, en pensarlo y en ser como concluyente frente a eso que está sucediendo, ¿no? Es como que los que se acercan al acontecimiento político se debaten todo el tiempo entre el pasado y el presente. Uno puede generar como una oposición entre una película como la de João Moreira Salles, ¿no? No Intenso Agora, en el que dice, bueno, a ver, todo bien, esto sucedió hace 50 años, pero se puede pensar ahora. En ese momento no lo podíamos pensar. Entonces, para poder entender el momento histórico, hace falta una distancia temporal, no una distancia geográfica, cultural. No es que yo puedo pensar lo que está sucediendo ahora mismo en Brasil porque estoy en Argentina. No, necesito 50 años para poder pensar ese acontecimiento político o esa serie de acontecimientos políticos, ¿no? Distinto es lo que sucede en la película que vamos a ver hoy, que es La hora del lobo, de Natalia Ferreira, que meses después del acuartelamiento de la policía de la provincia de Córdoba a fines de 2013, ella decide recolectar material de archivo que no fue, por supuesto, registrado por ella, sino de gente que filmaba con su celular y demás, y entrevista a personas que participaron, ya sea cagando palos a alguien que estaba pasando en una moto o a alguien que trató de rescatar a una persona que estaba siendo linchada prácticamente, ¿no? En ese sentido hay algo que dice Bernini que está buenísimo sobre ese acontecimiento político, porque fíjense que yo estoy diciendo que los documentales que abordan el acontecimiento político se debaten entre el pasado y el presente, pero sin embargo esta película también es pasado, digamos. No, o sea, el cine, esto lo dice muy bien Bernini, ahora voy a leer un pasaje muy cortito, pero inevitablemente es pasado. O sea, el cine no es el arte del presente, lo podrá hacer el teatro, pero cuando nosotros estamos viendo algo, eso que estamos viendo ya pasó, ¿no? Por supuesto, construye otro presente, hay algo de ese acto, digamos, ¿no?, del encuentro entre nosotros y la película que se desarrolla en tiempo presente, pero a decir que el cine es un arte del presente como que no termina de cuajar como idea. Es muy bonito, es muy poético, pero siempre es pasado, digamos. Es una postura. Dice Bernini, con esto cierro, y los escucho si alguien tiene una pregunta o quiere tomarse un café. Dice, cinematográficamente, el hecho no deja de configurarse en el pasaje que va del registro a la narración. Es decir, el hecho aparece cuando a partir de ese material de archivo, a partir de esas tomas, alguien viene y ordena, ¿no? Alguien le da una forma. Viene Natalia Ferreira y hace La hora del lobo, y nosotros podemos ver, o sea, eso que sucedió en Córdoba tiene una forma, lo podemos ver, una forma posible, no es la única, ¿no?, pero tiene una forma, lo podemos pensar cinematográficamente, ¿no? Dice cinematográficamente hablando, ¿no?
El hecho no deja de configurarse en el pasaje que va del registro a la narración. En ese lapso, en esa demora, porque hay algo que pasa en el medio y que hace que eso deje de ser presente, en esa demora, es esa demora misma la que lo vuelve representable. Lo cinematográfico, más allá del dispositivo de que se trate, reside en esa relación indirecta, tardía, elaborada con el mundo. Es decir, lo cinematográfico aparece cuando hay como una demora, hay algo que sucede y esa imagen se transforma en película. Entonces, siempre es pasado, ¿no? Aunque haya sucedido ayer, es pasado. Bueno, eso. No sé si tienen alguna pregunta, ahora sí me puedo parar. Yo quería decir algo sobre algo que me llama la atención, que no es una obviedad absoluta, pero sí, me llama la atención. No sé si es propiedad exclusiva del documental moderno sí, o es una casualidad, pero el tema del soporte técnico, ¿no? Cómo no hay ninguna discusión acerca del tipo de soporte que se usa para filmar, ¿no? O sea, es válido y no se discute, tal vez dentro del documental moderno solamente, no sé, por ejemplo, poder hacer una película pero filmada con un celular, ¿no? sí. ¿No? Y eso lo veo muy presente, por ejemplo, en esta última que vimos, ¿no? El silencio, que como no hay ninguna discusión acerca de la calidad estética de la imagen, o sea, de la que filma la chica, ¿no? Incluso hasta la escena final con su hijo. No hay discusiones acerca de eso, que es válido y eso otorga, creo, una mayor libertad al narrador. Totalmente, ¿no? sí. Por eso quizás sea... quiero decir, me parece como que el narrador, o el director, no se cuestiona ni él mismo si va a usar una película 15 milímetros, no, con un celular alcanza. Cosa que no sucede en la ficción. Que no sucede en la ficción, exacto. O sea, no sucede tanto. A propósito. Claro, no sucede tanto, pero en el documental sucede porque no importa. De hecho, los materiales te conectan también con una época, ¿no? Porque en una época, del mismo modo que el R12 es como símbolo de una época y símbolo de una clase social, en los 90 era una conquista doméstica comprarse una cámara y registrar, y se registraba todo, entonces marca también una época, te conecta, porque además te conecta con el VHS, o sea, en los 70 también, pero habrá sido el Super 8, y ahora será la cámara digital o el celular en recontra HD, ¿no? Pero digamos, los materiales te conectan con una época, y el documental reflexiona. Esa podría ser una... otra vía de acceso para pensar el documental. Y de hecho, por eso está incluida El hombre de la cámara. Lo que pasa es que no me quería ir tan lejos, pero en El hombre de la cámara, de Bertov, hay una reflexión acerca de el potencial que tiene la cámara. O sea, es como es una promesa. El cine es una promesa. Fíjense todo lo que podemos hacer con este aparato. Es como que es un documental sobre la cámara, El hombre de la cámara. Es un documental sobre el cine, sobre lo que el cine puede hacer, ¿no? Como quien hace un documental sobre todas las cosas que el cuerpo puede hacer, ¿no? Un documental sobre el deporte, sobre lo que sea, o sobre los contorsionistas, o sobre los físico-culturistas y demás. Bueno, este es un documental sobre la cámara, sobre el cine, y sobre lo que el cine puede hacer en términos estéticos y en términos políticos, ¿no? O sea, en términos perceptivos, puede emanciparnos en todo sentido, ¿no? Podemos abrir los ojos, podemos aprender más, transformar el mundo, ¿no? Transformar el arte. Es como... pero es como muy interesante, digamos, reflexionar en el lugar que tiene también la posibilidad de, hoy, por ejemplo, de registrar todo el tiempo algo que está sucediendo. De hecho, esta película, la que vamos a ver hoy, de hecho, y esto lo podemos seguir discutiendo la semana que viene, en relación a lo que dice Claudio, es también toda una reflexión acerca de qué se puede hacer desde el cine con esta proliferación de imágenes, ¿no? ¿Cómo lograr, a partir de toda esta sumatoria y mosaico de imágenes particulares, individuales, personales, lograr como una mirada integradora? Que el relato personal pueda ser
un relato, digamos, mayor, ¿no? Yo había rescatado, que viene justo, ¿me viste? Así el pie, pero bárbaro, perfecto, no, gracias. Porque yo había rescatado también otra imagen que decidí no leer, porque por ahí pensaba que iba a ir para otro lado la charla, no me quería dispersar tanto, pero está bueno que lo hayamos incluido, lo hayamos podido conectar, porque dice, cuando los dispositivos de captación se han multiplicado al punto de estar en condiciones de registrarlo todo, espontáneamente y en el mismo momento del acaecer de los eventos, las posibilidades de concebir los hechos registrados en vivo en un orden totalizador, es decir, en una mirada que nos permite entenderlos, causal o relacional, se han vuelto más inciertas, menos probables. O sea, es más difícil hoy entender un hecho a pesar de que está lleno de imágenes, ¿no? Como si la visibilidad más absoluta, la que en efecto ofrecen los dispositivos de captación y de registro, las cámaras de vigilancia, los teléfonos celulares, las tablets, careciera paradójicamente de una mirada integradora. O sea, como si no pudiéramos pensar la realidad, digamos, con distancia, como la distancia que logra con muchísimo esfuerzo frente a esas imágenes Agustina Comedi, tuviera que ver con esto, ¿no? Con la proliferación. Está lleno de imágenes, no podemos tomar distancia. Claro, hace lo mismo con toda la información, con la cantidad de texto que tenés sobre algo. Sí. ¿Cómo seleccionás? ¿Qué seleccionás? No podés comprenderlo, no podés seleccionar, no sabés que es verdad. Yo digo también el punto de que no identifico una valoración, por ejemplo, acerca de si en algún momento se fue de foco en imagen o ese criterio estético. Uno está acostumbrado por lo básico, por lo formal, ¿no? Se rompe con todo eso en este tipo de cine, digo, es como muy libre y permitido, ¿no? Y nadie se lo discute, ni se lo... En ningún momento ninguno de nosotros dijo, pero se le movió la cámara o... Sí, o el archivo tiene la raya esa del VHS. Por ejemplo, ¿no? Me llama la atención cómo se manipula tanto material de distintas formas. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario. Hay dos cineastas que se llaman Yannikian y Richie Lucci, son pareja, que trabajan, me hiciste acordar con esto que decías, trabajan con material de archivo en cinta, digamos, y lo que hacen es rayar ese material, o sea, de manera manual, rayarlo, intervenir el material, romperlo, dibujar encima, como un gesto como de manipulación extrema sobre ese material, ¿no? Ya no es una manipulación digital, es una manipulación física. Todavía no los han metido presos. Todavía no los han metido presos y todavía no los mostré acá. ¿Qué hacen eso? Y lo hacen sobre material, no sobre material nuevo, sino sobre... No, bueno, la elección de los materiales tiene un sentido y después, bueno, la manipulación, digamos, va... Es como un gesto, es como un comentario. Lo hacen sobre archivo, no sobre material nuevo de ellos. No, sobre material de archivo. Nada que ver con el documental, ¿no? Pues es otra cosa, pero me acordé por lo que dijo acerca de la sociedad de los materiales. Esto que vos decías de que esto de que oscila, no recuerdo bien las palabras. Entre la manipulación y la contingencia. Exacto. Me hizo acordar a un documental que es un poco más clásico, Cándido López y los campos de batallas. Porque el director, cuando comienza el documental, lo que pretende es hacer una película, sobre todo desde el punto de vista de la historia del arte. Quiere ir y encontrar los lugares desde donde pintó las distintas batallas Cándido López y el lugar exacto y ver la luz. Y ver cómo cambió el paisaje también. Cómo cambió el paisaje. Y después, a medida que va andando, se va encontrando con los protagonistas
protagónicos, o sea, los descendientes de los protagonistas y personas de los dos países, ¿no es cierto?, de la guerra de, bueno, paraguayos y argentinos, de esa zona de frontera. Entonces se va transformando la película en una película testimonial, revisionismo histórico. Él se va como involucrando. Me parece que ese es un lindo ejemplo de esto, de que como, bueno, va entrando en otra lógica a medida de ver lo que va encontrando. Que no se cierre, que eso vos lo habías subrayado justamente cuando vimos el Picasso de Persia. Como la directora está abierta a incorporar en la película cosas que van apareciendo, que no tiene un proyecto cerrado completamente. Sí. Sí, sí. Sí, está bueno. Porque muchos documentales, muchos malos documentales, lo que hacen es ir a ilustrar, ir a buscar imágenes para ilustrar lo que ya saben, o lo que ya creen que saben, ¿no? Pero sí, para mí la apertura es como fundamental. Que incluso vale en la ficción también, o sea, es una actitud del cineasta, ¿no? Que por ahí no es tan necesaria en el cine de Hitchcock, por ejemplo, en donde él, incluso antes de filmar, antes de hacer el montaje, en su cabeza ya tenía la película, ya tenía todos los planos. De hecho hay frases como muy lindas, dice el guión es tan preciso, es tan perfecto, que ya me da lástima filmarla la película. Como que ya está la película, ya en mi cabeza está. Así es Hitchcock. Celso también hablaba de esa parte. Sí, Germán Celso es un ejemplo también, ¿no? Y tiene un estilo como también muy de diario, ¿no? Esta cosa de insistir, estar yendo, esperar al linchera, acompañarlo, pasar tiempo con él, buscando que aparezca algo, no importa qué. O sea, no está buscando algo. A veces sí, a veces le pide que haga cosas. No tiene ningún pudor en hacerlo, pero está abierto. Está un poco caluroso, ¿no? Sí. Voy a bajar esto. Che, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario? Si no, vamos a ver la película de hoy. Ahí va lo rico. Yo tengo la nariz tapada. Bueno, vamos a ver hoy, corto acá,